Gracias por estar aquí esta mañana, Jorge, bienvenido y buenos días. Gracias, Carmen, muy buenos días a tus órdenes. Bueno, yo lo que planteo primero es esto. ¿Qué significa, qué nos retrata, qué nos dice esta circunstancia de un presidente de la República que se pasea en lancha con alguien que días después va a ser exhibido de esta manera como en Julián? Eso nos lleva a muchos lugares. No solamente es la tontería de querer utilizar una figura pública para lucir la imagen del presidente, sino la gran evidencia de que no tenía la menor idea de lo que venía el gobierno mexicano, o por lo menos el presidente de México. Bueno, aquí tenemos que partir de que existe un contexto institucional, hay que decirlo, muy robusto, tanto en la colaboración con los Estados Unidos y en nuestro propio país, a propósito de este nuevo régimen de prevención del lavado de dinero del cual tanto se habla, y que me parece que esto que está ocurriendo es un caso paradigmático de lo que hay que hacer. Aquí hay muchas moralejas que hay que desprender. Venga. Pero en primer lugar, en lo que tú comentas, me parece, por tratarse de la figura del señor presidente, me parece que las instituciones de inteligencia que están habilitadas a estos efectos, me parece que sí advierten un fallo, creo que uno más. Las instituciones de inteligencia, la unidad de inteligencia financiera, para decirlo claro. Me parece que ella es la idónea, la adecuada precisamente por su intercambio cotidiano con la propia, con el propio Departamento del Tesoro, con el FinCEN, con la OFAC. Dirigida por Bas. El ex procurador del Estado de México, Bas, es desde que inició este sexenio, es el director, el titular de la unidad de inteligencia financiera, que tiene como tarea precisamente recibir toda la información de las distintas fuentes, bancos, cuentas, transacciones, colaboración internacional, procesarlas, y una cosa muy importante, Carmen, que se trata de la diseminación de la inteligencia. ¿Qué significa? Dar productos de inteligencia a sus superiores, en este caso el secretario de Hacienda y desde luego el presidente. El secretario de Hacienda y el presidente deben de tener diario un diagnóstico de quién es quién en estos temas tan importantes y tan delicados. ¿Estás de acuerdo que si eso es así, entonces no suministró esa unidad de inteligencia financiera de México ni al secretario de Hacienda? Y si lo hizo, el secretario de Hacienda no se lo dijo al presidente, pero tú dices que en directo tendría que suministrar la información, o debe suministrar la información del tipo de cosas que están pasando. Y aquí había, pues efectivamente, dos figuras públicas de alto relieve que no podrían ser ignoradas por el gobierno federal. Por una razón, Carmen, este régimen de prevención del lavado de dinero implica la existencia de un mundo de información muy vasto, que el común de los ciudadanos no conocemos. Es un mundo muy vasto de información que tienen estas instituciones de inteligencia en todo el mundo, y que diariamente están procesando, diariamente están analizando, y deben de generar productos que sean útiles precisamente para el Estado y para el gobierno. Algunas son de este tipo de información, y otras pueden ser también traducidas a denuncias penales o a existencia de aseguramientos, extinción de dominio, todo en lo cual México sí está demostrando un rezago muy importante. Acá se está desarrollando, tú lo sabes, el análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. México está siendo evaluado, la evaluación de GAFI ahora se dará a conocer en octubre de este año, y me parece que se dará cuenta precisamente de todo esto que estamos señalando. No parece que la PGR tuviera también noticia del tema, no parece que la PGR estuviera al tanto del asunto, porque por lo pronto lo único que nos dice en breves comunicados es que Rafa Márquez acudió voluntariamente a presentar una declaración, no queda claro en el marco de qué, de averiguación previa en México, en el marco de qué cosa. Ya Juan Omar Fierro nos decía, podría ser en el marco del aseguramiento del señor Flores, ahí podría declarar Rafa Márquez si fuera el caso, pero bueno, no nos está diciendo demasiado la PGR en este momento, o no nos quiere decir, o no ha terminado de entender qué pasó. Bueno, yo creo que es muy importante entender qué es la OFAC, qué es la lista OFAC, o una de las listas OFAC como lista negra, ¿no?, en estos temas, y ver cuáles son sus efectos y qué produce, porque efectivamente en muchas ocasiones la OFAC, de manera unilateral, y hay que decirlo y lo subrayo, sin dar garantía previa de audiencia. Es decir, es el caso. En todos los casos, la OFAC en estos temas no da garantía de audiencia. Es brutal eso.
Déjate tú quiénes son los personajes. O sea, que sean exhibidas personas, quien sea, de esa manera sin haber sido mínimamente notificados para su defensa. Porque estamos hablando de lo que en la legislación de los Estados Unidos es una necesidad importante para su gobernabilidad. En este caso, relaciones con narcotráfico, pero en otros casos con temas de terrorismo y demás. Entonces, la lista OFAC se construye así y hablamos de niveles de certeza. Aquí es interesante, no hay una acusación formal de delito. Estamos entonces hablando de que no tienen toda la información. Salvo al caso de Flores. No, desde luego. Pero o sea, la cabeza sí. No, la cabeza que identifican sí, ya lo aseguraron, ya está en el recurso del sur al personaje Flores. Pero todos los demás que están asociados en esta red, pues, ¿qué imputaciones tienen? En este y en todos los demás casos. La lista OFAC tiene más de 300 empresas y aproximadamente 300 ciudadanos mexicanos. Es una lista que tiene 300 páginas de todo el mundo. Es una lista muy densa. Entonces, no te dan garantía de audiencia. Desde luego, como se ha dicho, y yo esperaría que ese fuera el primer acto reflejo de estas personas, puedes solicitar ser deslistado, desde luego. La exclusión de la lista. Y aquí, como es un asunto de orden administrativo, no penal, pues sí se vale la reversión de la carga de la prueba. Es decir, ellos sí estarían, digamos, con la posibilidad de aclarar. ¿Qué pasa? Aquí en la médula, Carmen, está el tema del lavado de dinero, que tú sabes que es un delito que además está como que de moda, ¿no? Por corrupción, por narcotráfico y demás, que implica el manejo de recursos ilícitos con un factor bien importante, me parece, en el caso de estos dos personajes, con el conocimiento de que provenían de una fuente ilícita. Esa es toda la diferencia, esa es la clave. Todo el régimen de prevención del lavado de dinero implica precisamente el conocer con quién haces negocio, el conocer a tus clientes, el conocer a tus proveedores y ahora el conocer a tus socios. Yo creo que aquí es donde queda una de las moralejas importantes para la sociedad mexicana. Este tema de la prevención del lavado de dinero respecto a narcotráfico y corrupción llegó para quedarse, no es un juego y vale más que las autoridades mexicanas también actúen ya de manera consecuente y con seriedad. Esta lista, en todo caso, como tú dices, bueno, es una lista que se da el permiso de elaborar el Departamento del Tesoro con el propósito de alertar de qué, porque al hacerlo público debe tener una intención, evidentemente. Tú estás hablando de circuitos formales de investigación criminal, por un lado, cuando ya se imputa directamente a alguien, se le acusa de tal o cual cosa y se le procesa en consecuencia, y esto que es una fase previa a lo que podría significar una imputación, pero esa fase previa, al ser expuestas estas personas, su rostro, su imagen, sus nombres, etcétera, desde luego tiene implicaciones enormes para los individuos. De esa lista que está ahí, no sabemos si todos esos en algún punto van a ser imputados por algo o no tenemos idea. Pero la naturaleza de la lista, en todo caso, ¿es que un limbo jurídico? ¿Cómo le llamarías? Pues yo creo que tiene que ver precisamente con la dificultad de imputar específicamente temas de lavado, porque es un delito bien difícil de imputar. Entonces se desarrolla esta lista, número uno, en afán preventivo, es decir, le dice a los ciudadanos norteamericanos, cuidadito y haces negocio con fulano de tal. Porque podría ser ¿qué? Porque podría ser. Digamos que aquí estamos hablando de evitar una infección, ¿no? Ajá. Y esta infección también hay que verla en nuestro país. O sea, hablaban hace rato, por ejemplo, de otro futbolista importante, Pavel Pardo. Sí. Bueno, vamos a ver cuántas personas, hablando de Pavel Pardo como un ejemplo, no hacen a su vez negocios con Pavel Pardo y a su vez estas personas que hacen negocios con Pavel Pardo. O sea, esto puede ser contagioso, si me explico. Entonces, en primer lugar, la lista de OFAC tiene esa... Bueno, el lavado de dinero es para eso, para ir difuminando la pista. Para ir difuminando la pista. De un dinero cuyo origen es criminal. E involucras a gente que sin saber está colaborando con una finalidad criminal. Entonces, el número uno es esto. Segundo, es para justificar sanciones económicas, embargos. Por ejemplo, Cuba estuvo mucho tiempo en la lista OFAC. ¿Te acuerdas que ahora el propio Donald Trump quiere retornar a Cuba a la proscripción económica? Sí. Está el tema de la reciente lista de Venezuela, ¿no? Entonces, sí es una especie de arma política también del Departamento del Tesoro, pues para hacer prevalecer sus intereses en este orden de ideas. Pero bueno, yo quisiera comparar o puedo comparar los efectos en los Estados Unidos como una muerte civil. Nadie puede sacar cuentas ni nada. Ahora, otro tema interesante. Déjame hacer un paréntesis, perdón, porque te escucho y me parece importantísimo lo que dices. Puede ser también que la aparición de esta lista, ni hablar, vuelvo al tema de la imagen de Peña Nieto en el sumidero con uno de los señalados en esta lista, es muy fuerte. Digo, no puedo evitar pensar o
con suspicacia que estamos muy cerca de la negociación del TLC. Estamos a unos días de que se sienten los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, a una negociación sumamente importante donde ya el presidente de los Estados Unidos ha dicho que va por todo y si no se sale del TLC, etcétera. Puede estar o no relacionado, evidentemente, pero no deja de llamar la atención la casi coincidencia en tiempo en donde debilitan más a Peña Nieto de esta manera. La imagen del presidente, que de por sí ya no está muy fuerte, que digamos, en esta situación, con este contexto, con estas imágenes, bueno, lo hacen llegar a una negociación tan trascendente de manera más débil todavía. Si está o no relacionado, quién sabe, no los podemos afirmar, pero llama la atención. Bueno, es que el contexto está ahí. ¿Y pues tú sí. qué haces cuando tienes un Nadie le avisó al presidente que no se subía a la lancha con Julián. Y cuando tienes ese determinado contexto, tienes que afrontarlo con todas las consecuencias posibles y todas las interpretaciones que se puedan dar. Esta es una de ellas. No, esta es una de ellas. Ahora bien, la lista OFAC durante muchos años fue inocua para México, es decir, ni jurídica ni políticamente implicaba absolutamente nada, porque es desarrollada de manera unilateral, no implica una imputación de cargos penales, ni de extradición, ni mucho menos. Ni es la primera, ni será la última. Ni es la primera, ni la última. Recientemente, a efectos del robustecimiento del sistema de lavado de dinero en nuestro país, ya se hace oficial, fíjate, y ya tenemos lo que se llama la lista WIF, la lista de unidad de inteligencia financiera, que no es pública. Como ¿Esa es nuestra? Esa es nuestra. ¿La WIF es nuestra y es parecida a esta? Sí, es parecida. La WIF, a ver, la WIF la hace la lista la WIF unidad de investigaciones de inteligencia financiera. La de BASBAS. O sea, correcto. BASBAS tiene su WIF, que es como esta lista del Departamento del Tesoro. Su la lista. de México, Así es. pero esa no se hace pública. La de Estados Unidos se hace recontrapública y la de México no. Correcto. Y esta lista WIF, ¿qué sabes de ella? Esta lista WIF se alimenta precisamente de información indiciaria en donde probablemente las autoridades no tienen todo el acervo probatorio para imputar un delito de lavado de dinero, por ejemplo, pero sí para alertar sobre todo al sistema financiero. Es decir, fulano de tal tiene tal riesgo de lavado y entonces tienes que dejar de hacer negocio con él. Se congelan las cuentas y se bloquean las cuentas, es decir, y se devuelven los recursos o se congelan las cuentas. Ay, a ver, qué tremendo lo que dices, Jorge Lara Rivera. Existe en México un marco legal que permite al sistema financiero y bancario congelar cuentas si el sistema de la unidad de inteligencia le alerta por esta lista WIF, donde hay una lista de sospechosos o de indicios, pero ni siquiera imputados o averiguaciones, solamente por la sospecha que pueda tener a través de la lista WIF, alimentada, entre otras cosas, como lo dijiste, el sistema financiero puede congelarte o retirarte o impedirte inversiones o cosas por el estilo. ¿Eso sucede hoy? Eso sucede hoy. Oye, qué falta de garantías, ¿no? Para la sociedad. ¿O qué? Yo he sido impulsor de la política pública de prevención del lavado de dinero y me parece que sí puede ser un mecanismo que bien utilizado puede generar correcciones en el sistema. Pero, sin embargo, a ver, primero hay que decirlo. Un insumo muy importante de la construcción de la lista WIF es la lista OFAC. Antes no había, digamos, una alusión. ¿No es lista espejo? No sí, necesariamente. ¿Pero casi? No necesariamente, digamos que primordialmente. Pero a ver, digámoslo así, primordialmente sí. ¿De dónde sacaría información para este tema el señor BASBAS de la Unidad de Inteligencia Financiera de México? Pues de sus propias investigaciones, se entiende, pero de los insumos que Estados Unidos le da. Sí. Quiere decir que casi uno tendría que plantear que sí o sí el señor BASBAS tuvo la lista en cuestión en su propia lista mexicana. Bueno, es decir, los convenios, tendría que ser. Los convenios de colaboración ahí están. Incluso el entonces secretario Videgaray firmó hace 2 años, 3 años, cuando era secretario, un convenio de intercambio de información que oficializa la recepción por parte de México de este tipo de insumos de información. Entonces tendríamos que, por regresar al tema del presidente y de la escena pública de un presidente de la República con alguien que acaba de ser señalado de esta manera por parte de los Estados Unidos, tuvo que haber alertado, ya no solamente en términos legales, sino hasta políticos, perdón que lo diga así, al presidente de la República sobre estos dos grandes personajes, porque si la lista de los Estados Unidos hubiera involucrado al señor Flores y a su red de nombres, etcétera, sin estos dos populares personajes, hubiera tenido un cierto impacto y no hubiera sido tan relevante que el presidente supiera tan directamente el asunto. Pero estando Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana, y este popular cantante, bueno,
por términos legales y hasta políticos, oiga, presidente, vea quiénes están en esta lista. Eso legalmente tiene que haber sucedido y políticamente también. Y desde luego que en los protocolos de inteligencia, bueno, Carmen, tú lo sabes muy bien, para eso es la inteligencia. Para eso es la inteligencia, para suministrar insumos al presidente de la República, exacto, del presidente para abajo. Para conjurar riesgos que puedan afectar al Estado, al gobierno, a la imagen de las instituciones públicas. ¿Cómo es que se le pasó al señor Vaz una cosa así? No quisiera yo incurrir en especulaciones, pero me parece que pudo haber intervenido. No hubiera ocurrido la escena de Chiapas si el presidente hubiera tenido la información de la unidad de inteligencia. Bueno, podríamos especular de que probablemente este tema no lo tenía listo OFAC, no lo sé, pero entonces la lista UIF se configura así. Esa es una lista, sí es una lista secreta, es una lista que la UIF provee a los bancos. ¿Qué significa UIF? Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. De la Secretaría de Hacienda. Es correcto. Y esa la configura, la confecciona el titular de... Ahora bien, los ciudadanos que se ven, tú decías falta de garantías, no, los ciudadanos que eventualmente se ven, y ahorita hay muchos, precisamente por lo mismo, que se ven afectados por estas notificaciones de bloqueo o de cierre de cuentas, pueden acudir a aclarar el tema, ¿no? Y pueden, a eso me refiero. Y pueden rehabilitarse. ¿Eso es fácil? Depende. Eso tendría que ser fácil, el espíritu de la ley y del reglamento. O sea, un día llega una persona al banco, a su institución financiera y dice, quiero hacer esta inversión o tal o cual movimiento. Y le dicen, usted no puede porque está congelado. O le llega una carta del banco, ¿sabes qué? Usted ya no puede ser nuestro cliente. No hay que olvidar que uno siempre que abre una cuenta firma que el banco puede rescindir el contrato en cualquier momento. Esto no deja de ser polémico. La comunidad jurídica de especialistas estamos discutiendo hasta dónde pueden llegar estos alcances de la unilateralidad y sobre todo esto que tú comentas, la garantía de audiencia, la garantía de satisfacer la posibilidad de acreditar y de presunción de buena fe. Hay que decirlo, en el caso de Julián Álvarez y de Rafa Márquez hay una presunción de inocencia que debe prevalecer incluso desde el punto de vista criminal para los Estados Unidos, porque la inclusión en esta lista no es de alcance penal, es de alcance administrativo.